Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Díaz Pinzón. Estamos en la asignatura de Ciencias Políticas e Historia y la directora de esta asignatura es Diana Lozano. Yo les voy a hablar sobre el asesinato de John F. Kennedy. Dentro de esta exposición, sus contenidos serán los siguientes. Primero, una biografía corta, ya que no podemos hablar sobre el asesinato de alguien si no sabemos quién es. Segundo, asesinato y detalles. Los detalles abarcan harto. Autopsia sobre el asesinato de este, el asesino del presidente y teorías sobre este. Listo, una biografía corta. John Fitzgerald Kennedy nació en Brooklyn el 29 de mayo de 1917. Sus padres fueron Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard y combatió en la Segunda Guerra Mundial hasta que fue herido por los japoneses en agosto de 1943. En 1946 fue elegido representante por Massachusetts y en 1952 llegó a ser senador por el Partido Demócrata. En 1953 se casó con Jacqueline Lee Bouvier y en 1960 fue elegido como el presidente de los Estados Unidos. Su gobierno controló la inflación y aumentó el empleo. Además, se enfrentó a la segregación racial y propuso reconocer los derechos de los inmigrantes. Ayudó militarmente a Vietnam del Sur y lanzó un plan de alianza para el progreso de América Latina e impulsó la carrera espacial. El 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en Dallas por el francotirador de Lee Harvey Oswald. Asesinato de John F. Kennedy. Tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos, a una hora estándar a las 12:30 p.m. Kennedy fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el Lincoln presidencial o el carro presidencial por la Plaza Daly. Fue el cuarto presidente de los Estados Unidos en ser asesinado, acompañado con Abraham Lincoln, James Abraham Garfield y William McKinley, y el octavo que murió ejerciendo sus funciones como presidente. Hubo 3 investigaciones que concluyeron que el asesino de él fue Lee Harvey Oswald. La primera concluyó que Harvey trabajó totalmente solo, y la segunda en donde él trabajó con 2 o más personas. El asesinato todavía está sujeto a muchas especulaciones y es origen de un gran número de teorías conspirativas. Detalles. Como podemos ver, aquí les dejé una imagen de una de las trayectorias de las balas, en donde se ve que impacta en la parte superior derecha del cráneo del presidente. Les voy a dar una cronología de lo que sucedió ese día, la cual es un tanto extensa. Entonces, primero, Kennedy se levanta temprano el 22 de noviembre y pronuncia lo que sería su último discurso en vida sin saber que lo sería. Luego aborda el Lincoln Continental blanco y se dirige a la base aérea de Carswell para abordar el avión presidencial. A las 11:39 el avión presidencial aterriza en Dallas. A las 11:54 la comitiva del presidente abandona el aeropuerto para dirigirse a las calles de Dallas. Entre las 11:54 y las 12:29 la comitiva ya está transitando en las calles de Dallas, y a las 12:29 ya está por la plaza Daly. A las 12:30 se producen 3 disparos contra el cuerpo del presidente, y a las 11:31 el policía Marion Baker de la comitiva del presidente entra en el edificio, un almacén de libros de Texas, donde ve en el segundo piso a un hombre que está tomando jugo de una de las máquinas. Este hombre es Lee Harvey Oswald. El intendente del edificio, Mr. Trolley, declara que lo conoce y lo dejan en el segundo piso, donde ahí no ocurre nada. A las 12:33 Oswald sale sin dificultad por la puerta principal del edificio y se dirige a una de las estaciones de bus. A las 2:38 la limusina del presidente llega a Parkland Hospital. A las 2:40 Oswald toma el autobús que cruza las calles Elm y Murphy. A la 1 de la tarde en punto,
El equipo de Parkland Hospital declara oficialmente que el presidente está muerto. A la 1:15, el agente de policía J.D. Tippit, es presuntamente asesinado por Harvey Oswald. Y a las 12:22, la policía encuentra en el segundo piso de este almacén donde estaba Harvey el francotirador Carcano con el que se usó para asesinar al presidente. A la 1:38 se anunció oficialmente la muerte del presidente. A la 1:50 Oswald es arrestado en un teatro. Y por último, a las 2:20 el cuerpo de Kennedy es llevado a Air Force One, el avión presidencial. Otros heridos. Como vieron en la imagen anterior de la trayectoria de la bala, se veía que en el coche presidencial habían más personas. Una de las personas que fue herida fue el gobernador de Texas, John Bowett Connolly Jr. En el mismo coche, delante del presidente, él se encontraba, en donde él tuvo una gran herida, pero logró salvarse ya que la esposa lo recostó sobre las piernas de ella, lo cual logró salvar su vida. La siguiente persona es James Stake, un espectador y testigo del asesinato, que también recibió una pequeña herida en su cara en la parte derecha, estando a 82 metros de donde Kennedy recibió el impacto de la bala. Este fue el gobernador John Bowett Conwell Jr. En la autopsia podemos ver una imagen de cómo quedó la cabeza de John F. Kennedy tras recibir el impacto de la bala en su cabeza. Esta imagen es trasladada de uno de los archivos de su autopsia. Después del aterrizaje presidencial del Air Force One en la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, D.C., el cuerpo de Kennedy es trasladado al Hospital Naval de Bethesda para su autopsia. La autopsia fue realizada por 3 médicos de la Armada, con 30 oficiales militares como testigos. 2 agentes retirados del FBI que estaban presentes declararon que Kennedy tenía una gran herida de bala en la parte derecha de su cabeza, otra herida de aproximadamente 14 centímetros debajo del cuello de su chaqueta por encima de la columna vertebral y una tercera herida en la cara anterior de su garganta en el borde inferior de la nuez de Adán. El informe del FBI sobre la autopsia fue realizado por los sargentos o por los agentes especiales Sear y O'Neill. Vamos a hablar sobre el asesino ahora de John F. Kennedy, quien fue Lee Harvey Oswald. Fue detenido 80 minutos después del asesinato del oficial de policía de Dallas, J.D. Tippit, y fue acusado de la muerte de Tippit y del presidente Kennedy. A última hora de la tarde del día 22 de noviembre, Oswald negó siempre haber disparado contra el presidente, pero nunca hubo un caso que lo juzgara, ya que al ser trasladado y custodiado por la policía, un gángster de Dallas llamado Jack Ruby lo asesinó antes de que pudiera dar su veredicto en el juzgado. Este fue el arma que usó Harvey Oswald, lo cual es un rifle Carcano que usa balas de 6.5 milímetros, las cuales fueron las que impactaron en la cabeza, garganta y cuerpo del presidente. Por último, teorías para cerrar la exposición. Investigaciones oficiales. En 1964, conclusiones del informe de la Comisión Warren. En 1978, conclusiones de la HSCA, por su abreviatura, lo que significa Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinos, o House Select Committee on Assassinations. En 1998, conclusiones de la ARRB, en preparación, lo cual aún no tiene un punto fijo. Después, teorías de conspiración, que en 1967 la investigación de Jim Harrison, quien se cree que fue una de las personas que ayudó contra el asesinato de John F. Kennedy, y en 1963 y entre 1999 otras teorías de conspiración, las cuales son muy extensas y no tienen razón ni punto fijo. Muchas gracias, esta fue mi exposición.